Hola, vamos a seguir viendo, eh, a continuar viendo las leyes que rigen el comportamiento de los gases. Ya vimos la ley de Boyle, que eh, Boyle descubrió que la presión era inversamente proporcional al volumen, ¿sale? Es decir, que si nosotros aumentábamos la presión, el volumen disminuía. O si disminuíamos la presión, el volumen del gas aumentaba. Ujú. Esta relación que él descubrió solamente sucede a una temperatura constante. Entonces, también vimos la ecuación que me permite a mí conocer, pues tal vez la presión o el volumen de un gas que sufre pues algún cambio, ¿verdad? Si no hay cambio alguno en el gas y tenemos temperatura constante, lo que único que tenemos que hacer es pues aplicar esta ecuación, esta que vendría siendo pues la expresión de la ley de Boyle. Esta o esta, es lo mismo. Entonces ahora vamos a ver otra ley que es la ley de Charles y Gay-Lussac. La podemos encontrar así o también se le conoce como ley de Charles, nada más. Esta ley nos demuestra la relación que existe entre la temperatura y el volumen de un gas, pero ahora a una presión constante. Boyle nos indicó la relación que existe eh, entre el volumen y la presión de un gas, pero a temperatura constante. Ahora vamos a manejar una presión constante. Y bueno, aquí tenemos un gráfico en donde podemos observar la variación del volumen, que es la línea vertical, contra pues la variación de la temperatura que está en la línea horizontal. Si aumentamos la temperatura de un gas, cualquier gas, pues como pueden ver en estas líneas que están graficadas, si aumentamos la temperatura, el volumen también va aumentando. Y bueno, P1, P2, P3 y P4 indican pues la variación del volumen respecto a la temperatura de un gas a diferentes presiones. La línea que es sólida muestra pues el comportamiento de esa misma sustancia, pero de cuando está en forma de gas, es decir, cuando em, arriba pues del punto de condensación. Y la línea punteada indica pues el comportamiento de esa misma sustancia, pero debajo del punto de condensación, ¿sale? O sea, cuando no está en forma de gas, está en estado líquido y sólido. Y bueno, todas las líneas, si las extrapolan, convergen aquí en un mismo punto. Este punto pues es la temperatura, el cero absoluto. Em, eh, Todas pues coinciden aquí y aquí pues vendría siendo ahora sí que el volumen cero y la temperatura del cero absoluto o en grados Celsius que equivale a 273.15 grados Celsius. Y bueno, aquí tenemos esquemáticamente la representación de la ley de Charles y Gay-Lussac. Y bueno, como pueden ver aquí, entonces si se disminuye la temperatura, se disminuye por lo tanto el volumen. Si aumentamos la temperatura, aumenta el volumen. O eh, esto eh, vendría siendo una presión constante. En cambio, si tenemos un volumen constante, si disminuimos la temperatura, disminuye también la presión. O si aumentamos la temperatura, aumenta la presión. De aquí en adelante, las fórmulas que utilicemos, como ahora sí vamos a variar la temperatura, acuérdense que en la ley de Boyle que vimos la temperatura era constante, entonces no la manejábamos en nuestras ecuaciones, pero ahora sí la vamos a manejar en nuestras ecuaciones para hacer los cálculos de los distintos problemas que hagamos. Entonces, siempre la temperatura que manejemos en las fórmulas debe de estar en grados Kelvin. Acuérdense que pues la escala Kelvin es diferente a la escala Celsius.
la escala Kelvin, ahora sí que pues la introdujo Lord Kelvin, después de que él descubrió la temperatura más baja posible a la que puede llegar una sustancia. En grados Celsius, esa temperatura más baja a la que puede llegar una sustancia es a menos 273.15 grados Celsius. Pero pues él mejor creó otra escala, indicando que en su escala esa temperatura sería más bien los 0 grados Kelvin, y de ahí para arriba es que pues se tiene su escala de 0 hacia arriba. El 0 de él es más bien el 0 absoluto, es la temperatura más baja a la que puede llegar una sustancia. Un grado Kelvin equivale a un grado Celsius, nada más que como pues pueden ver, la escala comienza ahora sí que en distinto punto. La escala de Kelvin comienza en el cero absoluto y la escala Celsius comienza en el punto de congelación del agua, que es 0 grados Celsius. El punto de congelación del agua en la escala Kelvin sería los 273.15 Kelvin. El punto de ebullición del agua sería 100 grados Celsius en la escala de Celsius, y en la escala Kelvin 373.15. Si queremos convertir grados Celsius a Kelvin, lo único que tenemos que hacer es utilizar esta fórmula que está aquí. Si tenemos, por ejemplo, 20 grados Celsius, nada más sustituimos aquí 20 y le sumamos 273.15. O también podemos convertir de grados Celsius a Kelvin. Si tenemos más bien de grados Kelvin a Celsius, si tenemos, por ejemplo, 300 grados Kelvin, lo único que haríamos ahora sería restarle a esos 300 menos 273, porque este número pues pasa de este lado en la ecuación restando. Y bueno, entonces según la ley de Charles y Gay-Lussac, que esta ley la establecieron a una presión constante. Según estos científicos, pues el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Esto significa que pues si dividimos nosotros el volumen, pues también tendremos que dividir la temperatura. Si duplicamos, por ejemplo, una de estas dos variables, pues también la otra se va a duplicar. Por eso es que se dice que son directamente proporcionales una de la otra. Si esta aumenta, esta también. Si esta disminuye, esta también. Y pues esta relación, para expresar la manera de igualdad, sería de esta manera. El volumen es igual a K2 por la temperatura. K2 es nuestra constante de proporcionalidad, que viene dada pues por que estamos manejando ahora una presión constante. Y pues despejando nuestra constante de proporcionalidad, pues la temperatura pasa del otro lado dividiendo, y tendríamos K2 es igual a volumen sobre temperatura. Entonces, la ley de Charles y de Gay-Lussac significa esto. El volumen de una cantidad fija de gas mantenida a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Entonces, ahora vamos a manejar presión constante y pues también un volumen constante, o sea, el número de moles constante. Entonces, si tenemos estas dos constantes, el volumen será directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Fíjense aquí lo que dice aquí, temperatura absoluta, o sea, tenemos que manejar la escala absoluta o la escala Kelvin, que es lo mismo. Y la constante de proporcionalidad, esta, es igual a N, que sería el número de moles, por R, que más adelantito lo vamos a definir, sobre la presión. ¿Qué sucede si tenemos una cantidad de gas y un volumen constantes? La presión del gas es directamente proporcional a la temperatura. O sea que si aumentamos la presión, la temperatura aumenta. Si disminuimos la presión, la temperatura disminuye. Esta relación solamente si tenemos una cantidad de gas, o sea, un número de moles de gas y un volumen constantes. Y si queremos expresar esto a manera de igualdad, tendríamos presión es igual a K3, que sería mi constante de proporcionalidad,
dada por un volumen y una cantidad de gas constantes por la temperatura. Y pues si despejamos K3, nos queda la ecuación de esta manera. Y K3 es igual a número de moles por R sobre volumen. Y bueno, estas ecuaciones las podemos aplicar. Esta primera la podemos aplicar si tenemos una presión constante. Esta ecuación si tenemos un volumen constante. Pero, ¿qué sucede si nuestro gas sufre un cambio? Si nuestro gas sufre un cambio, es posible pues comparar dos condiciones de volumen y temperatura a presión constante. Tendremos que utilizar esta ecuación. Estas variables vendrían siendo las condiciones iniciales del gas y estas de acá las condiciones finales del gas. Aquí tengo un ejemplo. Una muestra de 452 mililitros de flúor gaseoso se calienta de 22 a 187 grados Celsius. Como pueden ver, ya tengo dos condiciones diferentes de temperatura, por lo tanto, mi gas está sufriendo un cambio, es lo que les digo. Si yo quiero resolver un problema en donde mi gas sufre un cambio, tengo que utilizar esta ecuación. Si mi gas no sufre un cambio, alguna de estas. Dice aquí a presión constante, ¿sí? Como aquí mi problema me está indicando que la presión debe ser constante, por lo tanto tengo que usar esta ecuación. ¿Cuál es el volumen final? Entonces de mi enunciado yo tengo que sacar las condiciones iniciales. Una muestra de 452 mililitros, ese es volumen inicial. Se calienta de 22, este sería mi temperatura inicial, pero recuerden que siempre tenemos que utilizar la escala absoluta. Entonces, como está en grados Celsius, pues nada más le sumo 273 para convertirlo a grados Kelvin. Y bueno, la temperatura ya aquí ya la convertí de Celsius a Kelvin. Y bueno, entonces la temperatura final sería 187 grados Celsius. También la tenemos que convertir a Kelvin. Sería T2. 460 Kelvin. Dice, ¿cuál es el volumen final? Entonces yo necesito conocer B2. De esta fórmula que está aquí tenemos que despejar B2. Como T2, mi temperatura final está dividiendo al volumen final, pues nada más lo voy a pasar del otro lado de la ecuación multiplicando. Y la ecuación me queda así. Ya nada más sustituimos los datos y tengo que el volumen final es de 705 mililitros. Y bueno, aquí está otro ejercicio. Hay otra ley que pues también nos pretende explicar el comportamiento de un gas, pero cuando tenemos presión y temperatura constantes, ¿sí? Esta ley se llama ley de Avogadro y entonces nos muestra la relación volumen-cantidad de un gas. Y bueno, esta ley ya la habíamos visto anteriormente. Amadeo Avogadro estableció que el volumen de un gas era directamente proporcional al número de moles de ese gas. Si queremos trasladar esta relación a una ecuación, a una igualdad, entonces tendremos que el volumen de un gas es igual a K4, que es mi constante de proporcionalidad debidas pues a la presión y temperatura constantes. Esta K4 la voy a multiplicar por el número de moles. Entonces esta ecuación que está aquí es la ley de Avogadro, que nos expresa la relación que existe entre el volumen y el número de moles de un gas a presión y temperatura constantes. Y bueno, K4 es igual a R por la temperatura, todo dividido sobre la presión. Y bueno, aquí tenemos una reacción en donde es una reacción de síntesis porque a partir de los reactivos estamos formando un producto nuevo, la formación de amoníaco.
Bueno, según esta ley, como estamos diciendo que, pues ahora sí que si tenemos una presión y una temperatura constantes, el volumen y el número de moles es lo mismo. Entonces esta reacción la podemos expresar como tengo 3 moles de hidrógeno gaseoso más un mol de nitrógeno gaseoso y me dan como resultado 2 moles de amoníaco gaseoso. O también, como estamos diciendo que el número de moles y el volumen es lo mismo, puedo decir que tengo 3 volúmenes de hidrógeno gaseoso y un volumen de nitrógeno gaseoso que me dan en conjunto pues 2 volúmenes, perdón, de amoníaco gaseoso. Entonces, la relación hidrógeno-nitrógeno en esta reacción es 3:1 o la relación entre el producto y los reactivos pues es 2:4 combinados pues los dos reactivos, 3 y 1, 4, 2:4 o si queremos pues mm, hacer esta relación pues lo más simplificado posible, pues la dividimos entre 2 y nos quedaría 1:2, es lo mismo pues. Y aquí tenemos esquemáticamente representado pues el descubrimiento de Avogadro, eh, que nos muestra la dependencia del volumen de la cantidad de un gas a temperatura y presión constantes. Acuérdense que la ley de Avogadro entonces es a temperatura y presión constantes. Si eliminamos gas, disminuye el volumen. Si adicionamos moléculas del gas, el volumen aumenta. Y a partir de estas 3 leyes que ya vimos, la ley de Boyle, que dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión y que estableció a una cantidad de gas y a una temperatura constantes. También vimos la ley de Charles, que nos dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Cuando tenemos un volumen fijo de un gas y una presión constantes, y a partir también vimos la ley de Avogadro que dice que el volumen es directamente proporcional al número de moles a una presión y una temperatura constantes. A partir de estas 3 ecuaciones surge la ecuación del gas ideal, que bueno, dice que el volumen es directamente proporcional al producto del número de moles por la temperatura dividido entre la presión. O también, bueno, si lo queremos hacer en forma de ecuación, el volumen es igual a R, que es la constante de proporcionalidad o también llamada constante de los gases, por el número de moles de ese gas por la presión por la temperatura sobre la presión. Entonces aquí ya tengo eh, mi ecuación del gas ideal. Presión, volumen es igual al número de moles por la constante por T. Y bueno, esta ecuación, como pueden ver, explica la relación entre estas 4 variables, la presión, el volumen, el número de moles y la temperatura, ¿sí? Ya tomando en cuenta pues todas las variables que involucra pues a lo mejor un cambio en algún gas. Pues en la vida real pues no existe un gas ideal, pero sin embargo, aplicando esta ecuación, pues no se tienen resultados tan alejados de la realidad. Por eso es que es tan aplicada esta ecuación. Y pues un gas ideal lo podemos definir como un gas entonces hipotético, cuyo comportamiento de presión, volumen y temperatura se puede describir completamente por esta ecuación. PV es igual a N por R por T. Recuerden que siempre la temperatura hay que manejarla como una temperatura absoluta en escala Kelvin. Y bueno, ¿qué sucede con las moléculas en un gas ideal? Pues estas moléculas no se atraen o se repelen entre sí y su volumen es despreciable en comparación con el volumen del recipiente que lo contiene. De aquí en adelante casi siempre vamos a manejar condiciones de temperatura y presión estándar que podemos abreviarlas como TPE. Estas condiciones de temperatura y presión estándar ya las habíamos visto ayer y son 0 grados Celsius o 273 Kelvin y una atmósfera de presión, ¿sí? En estas condiciones también ya hemos visto que un mol de cualquier gas
ocupa un volumen de 22.4 litros. Entonces, si nosotros queremos conocer el valor de R de la ecuación que pertenece pues a la ecuación del gas ideal, pues nada más pues la despejamos de la ecuación del gas ideal y pues nos queda de esta manera. Como está multiplicándote a R, pues pasa del otro lado dividiendo y también N pasa dividiendo y nos queda de esta manera. R, entonces sustituimos presión, una atmósfera, el volumen 22.4 litros, número de moles 1 mol y temperatura 273.15 Kelvin, que es lo mismo que 0 grados Celsius. Y bueno, entonces R, la constante de los gases o constante de proporcionalidad a condiciones estándar, R a condiciones estándar de un mol de ese gas tendrá un valor de 0.0821. ¿En qué unidades? Litros por atmósferas sobre Kelvin por mol. Estas son sus unidades de R y este es su valor. Entonces aquí tenemos un ejercicio que dice, el hexafluoruro de azufre es un gas incoloro e inodoro, muy reactivo. Calcula la presión en atmósferas ejercida por 1.82 moles del gas en un recipiente de acero de 5.43 litros de volumen a 69.5 grados Celsius. Si se fijan, este ejercicio está involucrando tanto los moles, tanto el volumen y la temperatura. Ajá. Entonces, yo necesito calcular la presión de ese gas. Entonces, como estoy involucrando las 4 variables, recuerden que la única ecuación que involucra esas 4 variables es la ecuación del gas ideal. Entonces, por lo tanto, tenemos que utilizar esa ecuación para resolver el problema. Lo único que tenemos que hacer, pues, partir de ella y despejar presión, porque es lo que me pide el problema. Y como volumen está multiplicando presión, pues pasa del otro lado dividiendo y lo único que tenemos que hacer, entonces, ya nada más es sustituir en la ecuación. Recuerden que la temperatura aquí me la están dando en Celsius, yo la tengo que convertir en Kelvin. ¿Cómo le hago? Pues nada más le sumo 273. Y el resultado pues sería en atmósferas, porque moles de aquí con estos moles se eliminan, litros sobre litros se eliminan, Kelvin sobre Kelvin se eliminan y me dan como resultado mi ejercicio en atmósferas de presión. Y bueno, aquí tengo otros ejercicios. Pero, ¿qué sucede si mi gas sufre un cambio? Si mi gas sufre un cambio, yo no voy a poder utilizar esta ecuación. La ecuación del gas ideal, entonces, que acabamos de ver, es útil para resolver problemas que no implican cambios en presión, volumen, temperatura y moles de una muestra de gas. Cuando es necesario trabajar con cambios de presión, volumen, temperatura e incluso moles o cantidad del gas, cuando cambian las condiciones, entonces se debe de usar la siguiente ecuación, que tome en cuenta las ecuaciones iniciales y finales, ¿sí? Entonces es esta ecuación que tenemos que utilizar, ¿sale? Que surge de la ecuación del gas ideal. P1, B1, N1, T1 serían las condiciones de mi gas en el estado inicial. Y P2, V2, N2, T2 serían las condiciones del gas en el estado final. Si mi problema me maneja que yo tengo una cantidad de gas constante, es decir, que no cambia, entonces de esta ecuación podemos eliminar N y me queda de esta manera. Si mi problema me dice que el volumen no cambia, podemos eliminar de mi ecuación V1 y V2. O igual si dijera que la temperatura es constante o que dijera que la presión es constante, nada más la quitamos de la ecuación y manejamos las demás variables, ¿sale? Entonces aquí tengo un ejemplo, dice, una pequeña burbuja se eleva desde el fondo de un lago, donde la temperatura y presión son 8 grados Celsius y 6.4 atmósferas.
hasta la superficie del agua donde la temperatura es de 25 grados Celsius y la presión de una atmósfera. Calcula el volumen final de la burbuja en mililitros y su volumen inicial era de 2.1 mililitros. Como pueden ver, me están dando condiciones iniciales y finales. Eso significa que mi gas está sufriendo un cambio. Por lo tanto, pues tengo que utilizar esta ecuación, sobre todo porque me están dando valores de un montón de variables, de la temperatura y de la presión, y también del volumen. Entonces, como pueden ver, el número de moles no va a cambiar, es constante, porque el problema no me está indicando que el número de moles va a cambiar. Por lo tanto, pues lo podemos eliminar de la ecuación. Y me quedaría de esta manera. Entonces ya nada más de mi enunciado yo establezco las condiciones iniciales, que es presión 1, presión inicial 6.4 atmósferas, volumen inicial 2.1 litros, temperatura inicial convertido en Kelvin 281 Kelvin, condiciones finales igual las establezco y la temperatura la convierto en Kelvin. Como yo quiero conocer el volumen final, o sea, V2 de esta ecuación, pues nada más tengo que despejar V2. T2 está dividiendo, entonces pasa del otro lado multiplicando, como lo puse aquí. Y ya como nada más me quedaría de mi ecuación P2, V2, pues P2 lo paso, como estaba aquí multiplicando, lo paso del otro lado dividiendo. Y pues ya nada más sustituyendo todos los valores, hay que checar que las unidades se eliminen correctamente, de tal forma que al final me dé mililitros solamente. Si no me llega a dar nada más mililitros, quiere decir que hice a lo mejor el despeje mal. Y bueno, entonces eso sería todo. Ya hasta aquí se acaba.